Hola, buenas tardes. Estamos a 16 de julio, viernes, último día de la semana. Mañana, recuerden, tenemos conversaciones con el equipo Zulu. Pueden hacer las preguntas a confirmado.lamoncloa@gmail.com. Y hoy es uno de esos días que vamos a intentar reflexionar con todas las informaciones que van saliendo. Todo se está centrando en lo mismo y parece que viendo algunos diarios, viendo algunas filtraciones que estamos leyendo, parece cada vez más claro que alguien está intentando construir un rival al que batir en la Moncloa. Y estamos hablando de Félix Bolaño, que al final muchos pensaban o pueden pensar que es un perfil parecido al de Iván Redondo, pero hay que diferenciarlo en diversos aspectos. El primero de todo, Redondo, recordemos, a pesar de todo, no era político. Redondo es un consultor, llámenle como quieran, un asesor, pero no era político, con lo cual el juego de la política a veces le ha llevado a complicaciones y errores crasos por su inconsistencia en estos lares. Bolaño sí que es político. Bolaño es de esos políticos oscuros, digamos, que llevan el partido desde hace una decena de años, que siempre han encargado las labores más oscuras y que siempre ha sabido crear y salir con nota de esas historias. Recordemos, es conocido porque en todas las promociones en las que ha participado, abogado, Banco de España, etcétera, etcétera, ha sido siempre el primero de su promoción. Es aquello que algunos podrían decir que es un coco, pero que, como algunos nos dicen, parece que le falla la capacidad de interaccionar con la gente. Y va un poco, no sabemos si la palabra correcta sería esta, de perdonavidas y de sobrado. Y eso en política parece no ser un buen camino. Hay que ver que, curiosamente, en política no es un personaje que se haya presentado jamás a unas elecciones, dense en cuenta del detalle, es un personaje de esos que pulula entre los ambientes políticos, entre ejecutivas, etcétera, pero que nunca se ve refrendado ni por unas elecciones ni por unos votos. Y ese aspecto es algo que debemos destacar como importante, porque significa que es una persona que sabe que su limitación está en la exposición al público. Y eso es lo que está llevando a más de uno, a más de una, a pensar que es una persona a abatir, vamos a decirlo así de claro, y una persona que su comportamiento precisamente no ha sido el más digno ni el que ha dejado más amistades en la Moncloa. Traición en su momento a Iván Redondo, traición a Carmen Calvo, traición a Ábalos. Recordemos que, curiosamente, una de las personas que estaba en las mesas de negociaciones de lo de Murcia, donde, recuerden, empezó todo, era Ábalos. Otra era Redondo. Otra era Salazar, la mano derecha de Redondo. Pero había una otra persona, que era Bolaños. Pues en ninguna información prácticamente ha salido que Bolaños fue uno de los inductores del desastre de Murcia. Ha empezado a filtrarse ahora informaciones como la que dice que Carmen Calvo ya dijo que no se debía tirar por el estado de alarma y que fue Bolaños el que insistió en tirar por el estado de alarma. Pero fíjense, son detalles que salen prácticamente a escondidas. Bolaños tiene otro pequeño problema, que su manejo de los medios, su manejo del marketing, digamos, especialidad de Redondo, parece que tampoco es su fuerte. Y está claro que hay mucha gente que está y mucha gente que no está allá en la Moncloa que le tiene, vamos a decirlo con cariño, muchas ganas. Podríamos hablar de Calvo, podríamos hablar de Ábalos, podríamos hablar de Redondo, podríamos hablar de gente de dentro de la Moncloa que tampoco está muy satisfecha con el ascenso de esta persona que sí algunos consideran que es más Rasputín de lo que era Redondo. Es de esos personajes que a veces se esconden, que a veces no parecen, pero que siempre han estado ahí, remenando, remenando y remenando. Ahora que hay movimiento en la Moncloa, recuerden que los cambios de estructura no son cambios fáciles. Ya lo decíamos el otro día, en el edificio de Semillas había más de un centenar de personas dependientes de Redondo que están haciendo las maletas o que ya se han ido. Muchos han quedado, no vamos a decir la palabra pena tampoco, muchos han quedado tirados
porque obviamente el abandono de Redondo no implica que alguien se responsabilice de ellos, y colocar un equipo de más de un centenar de asesores, mejores o peores, que eso también hay, pues tampoco es una labor ardua en un país como este, por no decir que es una labor totalmente imposible. O estás en la administración central, en esa ala oeste de la Moncloa, o no estás en ningún lado. Y está claro que la situación que conlleva la salida de Redondo no es solo la salida de Redondo, no es solo la salida de su mano derecha, en este caso Salazar, solamente fácilmente colocables en actividades, sino la salida de más de un centenar de asesores, de personas que, vamos a decirlo con claridad, pagaban su hipoteca cada mes también, tenían sus gastos y que se han quedado totalmente tirados. Bolaños obviamente no va a estar en la labor de recuperar a nadie o casi nadie, porque la idea y la filosofía es montar un equipo propio a partir de las incorporaciones de partido que va a proceder Óscar López y el propio Bolaños. Bolaños se ha convertido pues en esa persona que muchos desean echar, y en esa persona, que hay que decirlo claramente, no parece precisamente una persona que en la exposición al público tenga recorrido. Es un hombre que vamos a empezar a escuchar cada vez más, muchas filtraciones que van a aparecer, porque esto se va a convertir en el reino de las filtraciones, van a afectar directamente a Bolaños, y muchas no lo dejan en buen lugar. Recordemos, toda esta historia empieza, como hemos dicho en muchas ocasiones, en Murcia, de allí saltó lo de Madrid, y está claro que de Murcia parece que Bolaños algo tenía y pintaba. Esa es la realidad del personaje que menos quizás se ha hablado durante este periodo, pero que más ha barrido literalmente dentro de la propia Moncloa. Vamos a seguir este tema, mientras hoy tenemos un tema que, al final, ¿por qué hemos querido empezar con el tema de Bolaños? Porque realmente uno está leyendo los temas del Tribunal Constitucional y las opiniones, digamos, de Pumpido propuesto por el PSOE y se da cuenta de que las cosas no parecen funcionar como deben funcionar. Es decir, la crítica de Pumpido, que indica que la sentencia crea un grave problema político. No sabíamos ahora que los jueces, aunque sea el Tribunal Constitucional, que no depende del Consejo General del Poder Judicial, recordemos, tienen que hacer las sentencias según interese o no al sistema político. Pensábamos algunos que la justicia era un órgano independiente, era uno de los poderes del Estado, pero claro, viendo la prostitución de la prensa, que siempre navega a favor del viento de quien le paga, uno se da cuenta de que la prensa, que tampoco es precisamente algo que funcione de forma independiente, pues algunos creen que la justicia debe ser lo mismo. Hombre, que alguien del Tribunal Constitucional critique a los compañeros diciendo que la sentencia crea un grave problema político, pues al menos a algunos nos hace reflexionar de que quizá ese alguien no debería estar en el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional no está para saber si crea o no crea conflictos políticos, sino está para decidir si se hacen las cosas bien o mal. Imagínense que a partir de ahora cualquier juez de instancia, cualquier juez de penal, cualquier juez de social, empezara a valorar si una decisión suya no importara la ley, sino importara si crea o no un problema político. Estamos delante de la indecencia de algunos, Conde Pumpido ya sabemos quién es, y estamos delante de gente que desconoce la estructura mínima de un Estado democrático. Y eso, cuando estás avanzando en una situación como la actual, cuanto menos se hace complicado de entender. Como se hace complicado de entender ese viaje a Estados Unidos del presidente Sánchez sin que nadie le reciba, según ellos, porque no han pedido cita a nadie, claro. Van a Estados Unidos y no han pedido cita, es que es tan ridículo. Hoy ha dicho, me parece que ha sido Girauta, que ha dicho, ¿se puede seguir haciendo el ridículo? Es tan ridículo que a veces da hasta pereza intelectual explicar estas cosas. O sea, según la realidad del gobierno, de sus asesores, de sus equipos, no han pedido ver a nadie en Estados Unidos. Pues ¿a qué cojones van? ¿O es que es importante ir moviéndose un presidente de país en país sin que nadie le reciba?
¿Qué va de vacaciones el señor Sánchez? ¿A gastar dinero público? ¿A huir de España? Porque al final la sensación que cada vez es más clara es que los políticos lo que intentan es huir, en el caso de Sánchez, de la realidad y poner delante a cualquier persona para que haga de parapeto. Ya comentábamos ayer que en los movimientos que se están dando alrededor de, por ejemplo, el citado Bolaños, a algunos no nos extraña que tengan también por detrás la mano zurda del propio presidente, porque el presidente se ve desnudo y necesita crear algún elemento distorsionador en el gobierno que sirva de parapeto para sus actuaciones. A nadie le extrañe esos movimientos, como a nadie le extraña tampoco que la sensación a veces de instituciones que podrían ser de conceptos respetables, ya estamos pensando, por ejemplo, en esta organización de consumidores que se llama, creo, FACO o algo así, que ha decidido no impugnar las multas a al estado de alarma porque dice que eran unos irresponsables quienes las han tenido. Hombre, yo no sé cuántos socios tiene esta organización, pero en principio esto sería como decir que el RAC o el RACE, como se llame, no impugna las multas a sus conductores porque, oiga, que son unos imprudentes. O como decir que un abogado no defiende un caso porque, oiga, usted lo ha hecho mal. Estamos delante y asistiendo, perdón, a una situación cada vez más ridícula en este país. Quien debe hacer las cosas no las hace. Ya no hablamos de los sindicatos, que en teoría están para defender a los trabajadores y al final parece que luego que están es para abrir cáscaras de marisco. Pero la realidad es que se ha creado ese entorno en este país de impunidad, de que al final todo da igual. Y nosotros seguimos creyendo que no todo da igual y que las cosas hay que luchar por ellas y hay que insistir, 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 insistir. Hemos vuelto a recibir precisamente hoy respuestas del Congreso, en este caso a las peticiones sobre el currículum de Yolanda Díaz, y realmente es que a uno se le cae la cara de vergüenza. Porque claro, uno piensa, pues cuando te venga un día un inspector de Hacienda le dirás, oiga, ¿y a mí qué me explica? No le voy a decir nada y me reiré en su cara, porque es la sensación de las instituciones que están haciendo con todo el mundo. Es una extraña sensación de pasar de todo y creemos precisamente que, al menos, aunque seamos las hormiguitas, seamos los que seamos, al menos la gente decente, debemos seguir preocupándonos por la deriva del Estado. Ya que no lo hace la oposición, que está dedicada a otras cosas, al menos que algunos ciudadanos tengamos la dignidad de seguir preocupándonos por los que otros no hacen. Porque al final pasan situaciones ya casi rozando el absurdo. Hoy se han reunido el cónclave, digamos, de independentistas en Francia. Recordemos, cuando hay la orden de extradición a Puigdemont, está pendiente de los tribunales internacionales, pues se puede mover por toda Europa menos por España, y han dicho literalmente que lo van a volver a hacer y lo van a volver a hacer. Y mejor, bueno, mejor, eso no hacía falta que lo dijeran porque la chapuzada era de órdago. Pero claro, la sensación que uno tiene es que Cataluña, que hoy han vuelto a salir más estadísticas en comparación con Madrid y vuelve a ser ridículas, donde parece que Cataluña cada vez va más hacia el abismo. La sensación extraña de que en Cataluña aparte hay un doble problema. Hay el problema de que gana quien gana, pero es que los que debían estar pendientes de intentar hacer algo están desorganizados y mal gestionados. No hay ni un solo partido constitucionalista que pueda dar garantías de nada, que convenza a una mayoría, y eso es una realidad que también hay que tener muy clara. Asistimos pues en ese sentido a una, prácticamente podemos decir, a una sensación de abandono que, como hemos dicho en alguna ocasión, algunos quieren exportar al resto de España para convertir este periodo en un periodo donde la gente al final acabe callada en casa viendo series de televisión, viendo, bueno, partidos de fútbol no, que ya no hay nada, que sepamos, los Juegos Olímpicos, por decir algo, y olvidándose de la realidad diaria. Algunos creemos que a pesar del tiempo, a pesar de las vacaciones, a pesar de lo que sea, hay que seguir insistiendo y hay que seguir pensando que este país se pueden hacer muchas cosas interesantes.
No queremos dejar el programa de hoy sin dar el pésame a la muerte de Guy de Liébana, el economista. Algunos creemos que aportaba muchas cosas a este país y es una lástima en una edad, vamos a decir, tan joven, 68 años, que nos haya dejado. Hay que decirlo todo y hay que poner esa puntualización importante. Nosotros nos vamos a emplazar ya al programa de la mañana. Recuerden, los viernes no hay confirmado de noche. Mañana haremos el segundo café como siempre y a la noche volveremos con conversaciones con el equipo Zulu. Recuerden, pueden hacer las preguntas como siempre a confirmadolamoncloa@gmail.com. Nosotros, salvo novedad, salvo alguna cosa urgente, nos emplazamos a mañana, como siempre, tener el patrón, el canal La Transparente y como siempre decimos, seguimos.